Bueno, buenas tardes. Quiero agradecerles la presencia a todos ustedes, darle la bienvenida en nombre de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. En realidad esta reunión, este homenaje, tiene un significado especial para nosotros porque esta casa fue la casa de Mario Serrafero durante mucho tiempo. Ustedes saben que Mario es una figura que fue una excepción, en cierto modo, en la academia porque ingresó muy joven. Cuando apenas tenía 50 años, Mario fue miembro de esta academia y tuvimos la suerte de tenerlo por más de una década. De tal manera que este homenaje es también un homenaje de la academia a alguien que hizo aportes significativos con sus colaboraciones, con sus exposiciones y luego para todos con los libros numerosos que publicó y los más de 80 artículos que están en los anales de Clarín y de La Nación, por ejemplo. Una figura conocida internacionalmente en la Fundación Ortega y Gasset, en Cambridge. De tal manera que para nosotros es muy importante este recordatorio. Y contamos hoy, quiero agradecer muy especialmente al señor secretario de la Nación de Cultura y a los miembros de este panel, porque es una forma de mantenerlo cerca nuestro, a Mario Serrafero, que nos dejó desgraciadamente muy temprano de este mundo, pero queda su obra, que creo que va a ser de indiscutible utilidad y cada vez más si sabemos profundizar en ella. Los dejo con los panelistas que seguramente van a tocar un tema que a Mario le interesaba especialmente este último tiempo, creo que nos preocupa a todos, y es el avance de los populismos, muchas veces autoritarios, que están llegando al mundo en medio de una cierta decadencia de las democracias liberales. Pero todos estos temas seguramente van a ser tratados con más profundidad por los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente, académico número doctor Horacio Jornarena, con quien además tengo el honor de compartir la dirección de centros de estudios en la Universidad de Belgrano, él de Estudios para la Defensa y yo de Estudios Internacionales. Pues hace ya varios años que estoy como editor responsable de la revista Debates Latinoamericanos, a la cual le damos para cada número una temática específica, una temática particular en torno a la cual van girando los distintos artículos que en ella publicamos. Así fue alguna vez el proceso de paz en Colombia, la problemática de la niñez y de la adolescencia en la región, el crimen transnacional organizado, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, o el tema de las ciudades inteligentes y gobierno abierto, por solo citar algunos y mostrar la diversidad de temáticas abordadas, siempre vinculadas a la problemática de la región. Dicho esto, para este nuevo número, el 33 del año 16º, habíamos optado por encarar el tema de la crisis de representatividad y el populismo en América Latina. Un tema que, como dijo el doctor Jornarena, habíamos venido trabajando desde esta casa bajo la guía del querido y recordado Mario Serrafero, desde el Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas. Con su repentino, súbito y desgraciado fallecimiento en julio pasado, decidí inmediatamente reformular un poco el planteo que se le había dado a ese número y volcarlo íntegramente a su memoria, invitando a escribir en ella a los miembros del Instituto. Sé que estamos algo faltos de tiempo, porque empezamos un poco más tarde de lo previsto, y sé también que cada una de mis palabras le quita minutos a las valiosas exposiciones de los que a mí me acompañan, pero no quiero dejar no procederé, digamos, a hacer una reseña de cada uno de los 10 artículos, pero sí quiero al menos citar y agradecer a los que que ellos escribieron y exponer apenas sobre qué lo hicieron.
El doctor Raúl Arlotti ofrece una visión general sobre la primera sistematización que se hace sobre el concepto de populismo en América Latina, allá por los años 40, inicios del 50, del Instituto Brasileiro de Economía, Sociología y Política. La doctora Sandra Bustamante, luego una excelente conceptualización en clave histórica y teórica del populismo, analiza el gobierno boliviano del presidente Morales. La doctora Laura Eberhardt, a quien agradezco muy especialmente su participación en este número y estar aquí hoy presente acompañándonos, aborda la crisis de la democracia liberal republicana en Nicaragua, dándole una importante base teórica a ese análisis empírico. Pero además lo hace utilizando intencionalmente como única base bibliográfica la amplia producción que sobre la materia nos dejó el doctor Serrafero. Santiago Leiras presenta el caso de Fernando Collor de Mello en Brasil como la expresión quizás más contrastante a las características propias del neopopulismo de los años 90. El doctor Carlos Piedrabuena ahonda tanto en el concepto como en el fenómeno del populismo, pero es el único caso, el único artículo en donde no establece una relación entre el mismo y la crisis de representatividad en la región, sino que lo toma como una amenaza general al concepto de libertad clásico tal como conocemos en Occidente desde la Grecia clásica. El doctor Sebastián Zancari toma como marco de referencia para abordar el populismo la posibilidad o no de acceso a la información pública en el sistema político argentino contemporáneo. El doctor Horacio Sánchez de Loria analiza el populismo que está azotando hoy a Venezuela a través de un pormenorizado análisis de la Constitución, de la actual Constitución bolivariana. La doctora Silvia Toscano centra su trabajo en el caso mexicano y en la evolución de su sistema político y las causas de la crisis de representatividad del país. Y por último, Sandra Zapata y Martín Cuestas abordan el surgimiento del populismo en Ecuador durante este siglo XXI, atribuyéndolo o viéndolo como una consecuencia de una crisis política, económica y social preexistente. Dicho esto, agradeciendo y valorando enormemente las contribuciones por ellos realizadas, solo me restaría darle paso a las exposiciones en el marco de este homenaje que realizamos al doctor Serrafero y que harán en primer lugar el doctor Vicente Palermo, luego el doctor Jorge Versglock y el señor secretario de Gobierno de Cultura, don Pablo Luto, a quienes agradezco ahora públicamente primero su predisposición inmediata para participar de esta presentación, de este homenaje, y en segundo lugar por estar aquí presentes en esta mesa. Antes de dar la palabra al doctor Palermo, quien abrirá las exposiciones, quisiera para concluir expresar mi más sincero homenaje al doctor Mario Daniel Serrafero, académico de número de esta casa. Lo conocí personalmente siendo el profesor mío a mediados de los 90, pero paradójicamente o por casualidad había escuchado hablar antes de él porque durante 4 años había trabajado sin saberlo con su hermana. En 1995 pude irme a estudiar a la Fundación Ortega y Gasset gracias a su intersección, y con él en el año 96 rendí mi última materia y me recibí. Al año siguiente comencé el camino de la docencia universitaria de su mano, compartiendo cátedra con Sebastián y con el doctor Serrafero, y luego también me incorporé aquí al Instituto de Filosofía Política, Historia y las Ciencias Políticas gracias a él. Así que solo tengo palabras de agradecimiento para con él, a quien apreciaba y admiraba no solo por sus títulos de grado y de posgrado en el campo de la ciencia política, de la abogacía, del derecho, de la sociología, de la psicología, y por su magnífica y prolífera producción intelectual, sino y sobre todo por su humildad, por su amistad, por su generosidad y muy especialmente por su hombría de bien y por su don de gente, que es en el fondo por lo que las personas trascienden. Muchas gracias. Bueno, yo siento la necesidad también de comenzar recordando a Mario. Mario era un excepcional politólogo y un docente que amaba la docencia, aparte de ser muy buen docente, realmente le gustaba dar clase. Yo debería haber seguido su ejemplo, pero no lo hice en ese aspecto.
Pero para mí era sobre todo sinónimo de amigo, era un amigo en toda la línea y creo que, no sé si peco de idiosincrático, pero me parece que la amistad de Mario conmigo o mía con Mario era la típica amistad porteña, que éramos capaces regularmente de encontrarnos a cenar los dos. No es que no conociéramos nuestros respectivos grupos familiares, los conocíamos, pero realmente el intercambio que yo sentía que había entre nosotros era muy importante, y por todo eso fue un golpe tremendo el que sufrí cuando su compañera Laura, que está aquí presente, me avisó por teléfono. Y la verdad es que, bueno, todavía no pasó ese golpe, entonces yo les agradezco que me hayan invitado a poder desahogarme un poco en este momento. Bueno, yo voy a comenzar, el tema en realidad me parece que es el populismo, pero en el marco, digamos, de su relación con la democracia y la crisis de representación. A mí me gustaría empezar diciendo que es importante no perder de vista, sé que lo que voy a decir puede ser, digamos, discutible para muchos, pero no perder de vista que el populismo es una amenaza democrática a la democracia. Es decir, el populismo es un fenómeno de naturaleza democrática. Digamos, eso no quiere decir que todos los populismos lo sean, evidentemente hay ejemplos horrorosos en ese sentido, pero el populismo es un problema democrático para la democracia. Es decir, si perdemos de vista eso, me parece que empobrecemos la aproximación al problema y desestimamos su capacidad de amenaza, precisamente porque es democrática y porque se puede vestir convincentemente de ropajes democráticos, porque tiene derecho a hacerlo, es más amenazador para la democracia que otras formas, otros fenómenos políticos. En mi opinión, en la Argentina hay dos almas democráticas. La Argentina ha tenido a lo largo de su historia dos almas democráticas. Esto puede ser una forma, digamos, tal vez exagerada de decirlo, pero me parece defendible. Un alma populista, en la cual ciertamente yo no estoy, digamos, no me siento en esas huestes, y un alma democrático, liberal, republicana, si se quiere, bueno, el tema es cómo llamarla, pero esas dos almas han convivido y mal en general. Me parece que la relación entre ellas y la forma de llegar a un compromiso creativo y productivo entre ellas, fue muy difícil, por supuesto, pero no creo que sea imposible, es importante, es una cuestión clave dentro de la política y de la cultura política argentina. Bueno, dicho esto, es interesante, me parece, digamos, comenzar señalando una cosa, que la democracia que nos preocupa qué pasa con la democracia. Sin duda, si hablamos de crisis de la democracia, estamos hablando de un fenómeno que tiene características globales, planetarias, ¿no? Hay tendencias autoritarias o realidades autoritarias en muchos y muy importantes países. Está el fenómeno populista que prolifera, aunque el fenómeno populista es eterno, siempre está en alguna parte o en varias partes, pero en este momento tenemos experiencias muy importantes. Tenemos otras amenazas que surgen del interior de las sociedades y que son incompatibles con la democracia, ¿no? Como por ejemplo, yo diría, ¿no?, la xenofobia, ahí donde prospera, evidentemente constituye una parte de la crisis de la democracia. Pero lo que me parece llamativo es cómo hay en este momento peticiones circulares en torno al problema. Es decir, como si, bueno, para fortalecer la democracia, ¿qué precisamos? Y precisamos una democracia fuerte, ¿no? O sea, también precisamos de un Estado
fuerte y eficiente para hacer una política eficaz y democrática. Bueno, pero si es así, digamos, y decimos, bueno, tenemos que buscar formas para vigorizar la democracia y dar respuestas, ¿no? Entonces hay que corregir la desigualdad, fortalecer la inclusión, lograr que las instituciones sean innovadoras y receptivas a las nuevas demandas. Estoy citando malévolamente, pero en forma auténtica, y no voy a decir quiénes son los autores, ¿no? Pero eso, o precisamos partidos modernos, bueno, sí, precisamos partidos modernos, un poder judicial independiente, pero si conseguimos todo eso, digamos, si precisamos esto para la democracia, estamos embromados, porque es una suerte de petición circular. Hay que hacerse cargo de que lo que precisamos es lo que tenemos, digamos, y precisamos hacer lo posible con lo que tenemos para llegar a poder fortalecer la democracia. No podemos para fortalecer la democracia, esperar, digamos, como condición de posibilidad una democracia fuerte. Sí, me parece que ahí está fallando algo, en la abundancia de peticiones circulares, me parece que un síntoma de que hay algún problema de aproximación analítico a la cuestión. Me parece que voy a ir mal con el tiempo. Pero lo que quiero decir, a mí me parece que no se puede atribuir a una causa común, el hecho de que haya, efectivamente, tenemos crisis de representación, tenemos crisis democrática en un montón de países, pero ¿podemos atribuirla a una causa común? A mí me parece que no. Es decir, yo diría que hay, porque qué sé yo, si agarramos y comparamos, por ejemplo, Brasil, lo que era Brasil hace 10 años con Argentina hace 10 años, bueno, evidentemente está difícil encontrar causas comunes. Es decir, que detrás de... Si los dos países están en una especie de crisis de la democracia, pero que no amenaza el régimen democrático, pero sí hay una crisis político-democrática, pero atribuir una causa común me parece raro, me parece que no funciona. Me parece que lo que hay son condiciones que son condiciones no necesarias, ¿no? Pero sí suficientes. Hay muchas, es decir, el régimen político democrático es frágil, es suficientemente frágil como para que diversas causas sean suficientes, su presencia, o por lo menos una conjugación de ellas, sea suficiente para amenazarlo, para ponerlo en crisis, para crearle problemas de legitimidad, de rendimiento, etcétera, ¿no? Me parece que ahora, esa multiplicidad, me parece que si bajamos al contexto latinoamericano, esto tiene lugar en un marco común. No están las causas ahí, pero sí hay un marco común para las causas, para las diferentes causas. Si agarramos Ecuador, o agarramos Brasil, o agarramos Argentina, vamos a tener que atribuirlo a diferentes causas suficientes, aunque no necesarias, obviamente, pero se dan en un marco común. Y a mí me parece que ese marco común me atrae la posibilidad de definirla como distintas transiciones. Hay una multiplicidad de transiciones que se combinan para crear esos marcos. Me parece que para empezar por algún lado, digamos, me parece que la transición demográfica, América Latina está viviendo una transición demográfica, un envejecimiento importantísimo de la población, ¿no? Y en consecuencia ese envejecimiento está complicando, está moviendo la estantería fiscal en una cantidad importante de casos. Eso está creando ese envejecimiento, ese envejecimiento del cual el Estado y la política tienen que atender, o sea, la política democrática tienen que atender, no puede decir, no, miramos para otro lado, que se mueran los viejos, no importa, o aumentamos la edad de trabajo 10 años, no se puede. Entonces, esa es una cuestión que está presente. La otra es la transición económica. La transición económica me parece que es fundamental. Se empezó hace 20 años, pero todavía no terminó. Un cambio del modelo económico, de cómo incorporar bien, o más o menos,
a los distintos países latinoamericanos al contexto de globalización, ¿no? Al contexto de globalización, es decir, de apertura. Uno no se puede cerrar, no hay caso, por más que insista en eso no es una solución. Y además, por si fuese poco, con un mercado de capitales libres, digamos, es decir, no se puede estar de Guatemala a Guatepeor constantemente, porque si cerramos el mercado de capitales sonamos y es inútil. Y si los abrimos, como bueno, están bastante abiertos, eso crea problemas de gobernabilidad económica muy serios. Entonces esa segunda transición es importante. La transición de un modelo, uno podría decir, bueno, hace 40 años teníamos un modelo sustitutivo, estoy simplificando por supuesto, pero ese modelo estaba ahí y bueno, y ahora no, ahora ¿cuál tenemos? Y el modelo neoliberal, yo no lo diría personalmente, pero no sabemos qué tenemos, pero estamos yendo a algún lado, no sabemos cuál. Después hay una transición social, que uno podría decir, tomando aquí sí, robando alevosamente la terminología de algunos economistas, la trampa de los ingresos medios, ¿no? O sea, es verdad que ha habido en los últimos lustros, o quizás en un par de décadas, un ascenso social de una cantidad de sectores, digamos, que se convirtieron o se integraron a las clases medias. Bueno, esos sectores, lejos de estar contentos y satisfechos, están descontentos e insatisfechos y crean problemas que la democracia se está rascando la cabeza para encontrar la forma de resolver, ¿no? Y si uno lo piensa bien, no había cómo no ser así, digamos. Es decir, esos sectores ascendidos, bueno, macanudo, perfecto, qué lindo, tenemos menos pobres, perfecto, pero sí, son sectores que están, digamos, descubriendo que quieren más y en todo, digamos, y no solamente quieren en economía, quieren en derechos, y bueno, hay que dar respuesta. Entonces, esa trampa de los ingresos medios es una trampa de origen social, pero social y política al mismo tiempo, muy, muy complicada. Bueno, la transición política, ¿no? Ya voy después a eso, pero hay rasgos básicos en muchos de nuestros países que han variado central en el papel del Estado, el papel de los partidos políticos, el papel de la opinión pública. Hay mutaciones muy importantes. Las demandas que antes, bueno, no figuraban en la agenda y ahora sí, como, bueno, la lucha contra la corrupción, la transparencia. Es decir, uno podría decir, bueno, pero lo que pasa es que antes había menos corrupción que ahora. Lo dudo. Pero de todas formas, la cuestión es que ahora hay una agenda que está, digamos, yo diría que es una agenda nueva en gran medida. Transparencia, buen gobierno, ¿no? Calidad del gobierno de la economía, del gobierno de la política, de la sociedad. Bueno, entonces, yo diría que en el marco de estas transiciones tenemos una serie de problemas, ¿no? Que son importantes para la relación con la democracia y con el populismo. En relación a, digamos, lo centro en la sociedad y en la opinión pública, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y en los gobiernos y con los poderes fácticos. Digamos, la sociedad y la opinión pública. ¿Qué pasa? Bueno, la sociedad, ¿cómo la tenemos a la sociedad hoy día en estos países? Es una sociedad muy demandante y que al mismo tiempo da poco, digamos, está muy poco dispuesta a dar, porque odia la política, no se quiere comprometer políticamente, el concepto de ciudadanía es un concepto, digamos, normativo que está ahí y que se baja de la estantería para pedir, para exigir, y está muy bien que lo haga, pero no, digamos, es una sociedad poco activa. Esto, bueno, puede ser bueno o malo, pero lo cierto es que tenemos esa característica, es un rasgo fuerte de un tipo de opinión pública, ¿no?
que yo diría que retasea su respaldo activo y exige o sobreexige, si lo quieren, considerablemente. Y su relación con la política es muy complicada, porque, digamos, es uno de los, justamente, de los ámbitos de florecimiento de la antipolítica de corte populista o no, digamos, pero esa idea, digamos, un poco que está incluso detrás de la lucha contra la corrupción, ¿no? O sea, está bien la lucha de la corrupción, nadie puede estar en contra de la lucha contra la corrupción, pero detrás de la lucha de la corrupción, en muchas mentes, creo que hay una idea de que, bueno, en realidad, si la corrupción y la política desaparecen, o sea, se van los políticos, se va la política, se va la corrupción, todo, entonces vamos a ser felices, digamos, ¿no? Es decir, es una... la utopía de la antipolítica tiene mil fisuras por las cuales colarse y volver a estar siempre metiendo la cola, ¿no? Entonces, yo diría que en ese sentido es una especie de... una conclusión que uno podría llegar es que opinión pública, lo que se dice opinión pública no existe. Hay electorados, hay, es decir, una cosa muy fragmentada, hay sectores, pero me parece que hablar en este momento, en esta etapa, de una opinión pública que de algún modo u otro se traduce en acción política, se traduce en acción ciudadana, yo diría que lamentablemente es exagerado, ¿no? Bueno, los gobiernos tienen problemas. Sí, los gobiernos gobiernan mal, o sea, eso no tenemos... lo asombroso sería que no lo hicieran, que gobernaran bien, digamos. Pero nadie puede aplaudirlos porque gobiernan mal, hay que exigirles que dejen de gobernar mal y empiecen a gobernar bien, perfecto. Pero, mientras tanto, están en aprietos, por supuesto, porque no pueden mejorar sus patrones de rendimiento y... a menos que tengan oportunidades insólitas, como la que conoció la Argentina la década pasada, y bueno, las usen mal, pero ahí se puede dar, pero si no, realmente las dificultades son muy importantes en ese sentido, ¿no? Y eso genera rendimientos, bueno, sí. La gente, sí. Las cuestiones de legitimidad puede estar a nivel de un régimen. Sí, no, está bien, yo sigo queriendo la democracia, yo me quedo con la democracia a pesar de... Sí, perfecto, macanudo, pero eso solo, la verdad, para que no haya una crisis de representación, no alcanza, digamos, ¿no? Y después otro rasgo es la importancia de los poderes fácticos, ¿no? Es decir, los poderes fácticos, no digo que uno los pueda comparar, ¿no? A lo largo del tiempo, no lo voy a hacer porque no tengo ni tiempo ni sabría, digamos, ¿no? Pero la verdad es que si uno toma en cuenta la libertad de capitales, ¿no? que había a principios de los 70 y la libertad de capitales que hay ahora, ¿no? Bueno, ahí es un poder fáctico cuyo poder, como poder fáctico, ha crecido enormemente y desmesuradamente. Es decir, es un problema de gobernabilidad global y un problema de gobernabilidad para todos los países. Uno puede decir, no, bueno, pero una economía abierta... Sí, una cosa no tiene nada no tiene necesariamente que ver con la otra. Es decir, las características de la liberalización de capitales son específicas y son dañosas en general para las actuales, digamos, ¿no? Y así tenemos otros poderes fácticos que han cobrado una importancia desmesurada. Algunos han disminuido, uno podría decir, bueno, no sé, si consideramos a las Fuerzas Armadas un poder fáctico, ¿no? O sea, cuando se movían como tal, bueno, uno dice, bueno, eso en general desapareció, no en todos los países, por cierto, no en todos los países, pero bueno. Pero tenemos en los estados áreas
en sombra que se mueven fácticamente, de eso no cabe ninguna duda, y eso es lamentablemente muy importante. Y después tenemos otros que tienen un peso político en algunos casos sumamente importante, por ejemplo el narcotráfico. El narcotráfico es un poder fáctico y tiene un poder, sí, bueno, hay, qué sé yo, no hay más que mirar lo que es la provincia de Buenos Aires hoy para darse cuenta, ¿no? Entonces, todos estos problemas uno podría decir, bueno, confluyen en lo que puede decir en lo que se puede decir la crisis democrática, la crisis de representación. Son malos tiempos para la democracia. Y sí, son malos tiempos para la democracia. No nos engañemos, son malos tiempos para la democracia. Por supuesto que yo estoy planteando la cuestión como un problema. Pero la verdad, que para colmo uno podría decir, en realidad son malos tiempos para la política también. Si uno entiende por tal algunas cosas buenas. Por ejemplo, son malos tiempos para la deliberación, para la autoridad. La autoridad política, digamos, o está cuestionada o es autoritaria, digamos. O sea, pero no hay término medio. Es difícil encontrar en nuestras sociedades un concepto de ejercicio de autoridad, digamos, ¿no? en el sentido arendtiano de la palabra, si se quiere, ¿no? O está cuestionado o es autoritario. La promesa es una cosa esencial en la política y es hoy día el político que promete es una hazmerreír, digamos, o no lo toman en serio, digamos, ¿no? O sea, la composición, en el sentido de obvio, ¿no? O sea, la política como composición, como negociación, como acercamiento, reconocimiento recíproco, legitimación recíproca. Las ideas, la acción colectiva, me parece que son dimensiones que están en entredicho. Digamos, hay pobreza de debates, no se puede hablar de programas. Sí, bueno, algunos dicen, no, pero nunca hubo programas. Puede ser, perfecto, pero digamos, cuando había partidos habían unas ciertas orientaciones programáticas. Hoy día no hay partidos, no tenemos vehículos colectivos. Y a todo esto, si bien es cierto que la gente, uno puede decir, bueno, pero las grandes utopías, la gente abjuró de ellas, ¿no? Qué positivo es. Sí, puede ser que sea positivo, pero las antiguas ilusiones, las antiguas en el sentido más, yo diría, duro de la palabra, las antiguas ilusiones, la gente no abjuró de las antiguas ilusiones. La gente, sí, realmente el ideal de una sociedad, queremos una sociedad perfecta, la creencia en que se puede alcanzar una sociedad perfecta. Me parece que de eso no se abjuró. En alguna medida eso se pide más. Y vuelvo a decir, no se da, hay una relación muy, yo diría, perversa entre lo que la gente está dispuesta a pagar, en parte por buenas razones, porque los gobiernos en general usan mal el dinero, y bueno, entonces, no, ¿para qué voy a pagar? La gente está dispuesta a pagar o a dar, no solamente en metálico, digamos, y lo que espera recibir. Ese gap es un gap muy importante. Y otros problemas, yo diría, y con esto voy cerrando, me parece que hay un problema de proliferación de identidades, ¿no? Que empuja de un modo u otro a la intolerancia, que uno lo puede ver en la emergencia de algunas cuestiones, que uno puede decir, bueno, esto es, ¿no? Esto es bueno, o sea, que es bueno que emerjan ciertas cuestiones, o es bueno que Bolsonaro se haga cargo de las expectativas de los brasileños sobre seguridad. ¿Es bueno? Lo dudo mucho. Pero o es bueno que haya determinadas mujeres o hombres que enarbolen la bandera del feminismo de una manera
recalcitrante. Bueno, me parece que muy bueno no es. Es decir, yo lo que creo es que hay digamos, una especie de renacimiento identitario que tiende a la intolerancia. Y eso me hace acordar la novela famosa de Bradbury, el Fahrenheit 451, donde es decir, ¿por qué se quemaban los libros? Porque nadie podía soportar leer aquello con lo cual no estuviera de acuerdo. Entonces lo mejor era un poder autoritario que después era bueno, se terminó la discusión, quemamos todos los libros, ¿no? Entonces, bueno, no, ya sé que estoy exagerando, no digo que eso esté a la vuelta de la esquina, pero tenemos un problema de intolerancia con identidades. Las identidades no cargan, todo lo que cargan las identidades es bueno, digamos, y ayuda a la democracia. Algo sí, pero un poco no. Bueno, y para terminar yo diría que dos cosas. Primero, que todo esto tiene que ver también con cómo son los electores, cómo son los nuevos electores. Esto es importante porque son un poco la materia prima de la política, digamos, ¿no? La política no se hace con elecciones solamente, pero la política democrática no se hace sin elecciones, salvo que alguno crea en la democracia directa. Bueno, yo no creo, digamos, ¿no? Entonces, y los electores expresan todo esto de alguna manera, son sumamente independientes, están muy, entre comillas, hiperconectados a través de las redes sociales, odian a la política, odian los políticos y hacen lo que quieren, y en general lo que quieren es nada, digamos, o sea, están hiperactivos, no sé, de repente se pueden interesar por las declaraciones de Tinelli, si Tinelli va a querer ser presidente o no, pero en general la relación con la política de estos electores es una relación donde los políticos los tienen que ir buscando, digamos, con una red, ¿no? Para cazar uno por uno. No hay identificación, los partidos no son sus vehículos y no hay acción colectiva. Es una ilusión creer que las redes son o conducen a la acción colectiva. No conducen a ningún lado, es decir, simplemente están ahí y sirven para muchas cosas y les dan un poder extra a electores que son narcisistas, que son sofisticados, pero al mismo tiempo, para pensar políticamente, son sumamente primarios, ¿no? Entonces, bueno, eso es decir, bueno, señor, resuelve y ocúpese igual, haga algo, ¿sí? Sea candidato, gane las elecciones. Con estos electores no, bueno, cruce el río y vaya a buscarlos al país vecino. No se puede, hay que hacer con lo que hay, ¿no? Bueno, a mí me parece que la democracia argentina hasta ahora ha sido un poco, no quiero exagerar ni quiero ser lapidario, pero ha sido un poco un cementerio de ilusiones, ha sido. Estaba leyendo el libro de Jaime Durán Barba, La política del siglo XXI. Es un libro realmente muy bueno, pero es muy bueno, vale la pena, digamos, asumo que muchos de ustedes lo habrán leído, realmente vale la pena leer. Pero en determinado momento da la impresión de... lo dice con todas las letras. Lo dice con todas las letras. O sea, él mismo se deja llevar por una suerte de incoherencia radical. Porque, bueno, ahora llegó el momento del modo científico de hacer política. Bueno, yo, que no creo en absoluto en ningún modo científico de hacer política, digamos que una persona del nivel y la calidad de Jaime y escribe un libro tan bueno y uno de repente se tropiece con eso, es sintomático ¿de qué? De los problemas que tenemos, nada más. No es un problema de Durán Barba, es un problema de todos nosotros. Tenemos
que pensar la democracia a partir de sus problemas y tratar de encontrarle la vuelta a qué hacer con ella, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Palermo. Le dejo la palabra al doctor Jorge Berschlock. Buenas tardes a todos. Aprecio que se haya indicado mi nombre, lo aprecio especialmente y es muy terapéutico para mí, como creo que le entendí decir a Vicente Palermo, poder haber sido citado y estar aquí presente en este acto que tiene más de un objetivo, pero que uno muy importante, o al menos para mí el más importante, es recordar a un prestigioso académico bien conocido por todos y en particular para mí, como sé que también para Palermo y para algunos que veo aquí también, que sé que lo eran, un gran amigo. Y bueno, el acto también se inicia con la presentación de una revista, con un tema específico, polémico, con aristas versátiles y que también no le esquivaría el bulto de decir algo al respecto. Pero también quiero extenderme un poquito sobre el homenajeado, sobre Mario Serrafero, por más de un motivo, porque el tema le era afín y estaba dentro de sus preocupaciones, porque esta casa también le pertenecía, el académico de número, como recordamos recién, sumamente joven, llegado a ese lugar, dirigía el Instituto de Filosofía Política y Historia de las Ideas Políticas, creo que así se llama, si no me equivoco. Y entonces, quiero referirme un poco a algunos aspectos de Mario y pintar un poco su personalidad, tanto su personalidad como tal, como ser humano, como académico de nota que era. Para mí la pérdida de, si me permiten, ¿no?, la licencia de que hable un poquito en primera persona y lo que significó para mí, porque creo que muchos de los que están aquí habrán sentido lo mismo. La pérdida de Mario es un dolor en dos niveles al menos. Uno porque era, más o menos como lo dijo, ese problema de hablar luego de alguien, ¿no? Hay algunas cosas que ya han sido dichas o referidas. En mi caso era un amigo de la vida, entendiendo por tal cosa, alguien que conocemos obviamente desde hace mucho tiempo. Con Mario nos conocíamos desde hace alrededor de 35 años. Bueno, me genera un poco de impresión recordar el tiempo que pasó. Y además nos conocíamos mucho antes de haber sido lo que fuimos, ¿no?, lo que fue Mario y lo que soy yo en términos de desarrollo personal, académico, profesional. A veces esos amigos de la vida con los cuales compartimos momentos muy significativos justamente de nuestra vida, tiempos pasados, luego justamente la vida nos lleva por carriles distintos, seguimos encontrándonos en algunos aspectos, en algunos lugares, por algunas actividades en particular, pero de aquellos viejos amigos que fuimos terminamos siendo muy distintos, porque la vida y nuestros desarrollos personales y profesionales nos llevan por otro camino. Bueno, eso es lo que puede ser un amigo de la vida. De mucho tiempo atrás, afectos, complicidades, experiencias compartidas, pero luego la vida nos lleva por otros caminos. Yo sufrí y sufro la pérdida de Mario como amigo de muchos años, que compartió muchas cosas conmigo pasadas, pero también la sufro porque la vida no nos separó, sino todo lo contrario. Nos siguió haciendo transitar caminos similares, lo cual no es común. Con Mario nos conocimos los últimos años, los últimos meses de nuestra carrera de grado, estudiando Derecho en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires. Y especialmente forjamos nuestra amistad en una actividad que elegimos y que optamos inmediatamente luego de nuestra carrera de grado, que fue una carrera de especialización en Sociología Jurídica, o Sociología del Derecho, ¿no? Sociología Jurídica de las Instituciones se llamaba, que ahora voy a hacer una mención y me alegra volver a ver a una de nuestras antiguas compañeras de ese curso, que es María Angélica Gelli, que está aquí, que hace un tiempo que no nos veíamos. Con lo cual, insisto, además del carácter de amigo de la vida y complicidades y tiempos y cuestiones pasadas juntos antes de ser lo que luego fuimos con el paso del tiempo, con Mario siguió el camino de espacios comunes. Porque no solo, y ahora voy a hacer alguna mención a ese derrotero juntos, sino que además Mario trabajaba y trabajó los mismos temas que yo, en ámbitos parecidos, desde perspectivas parecidas, con lo cual
estos 35 años nos sorprendieron siguiendo con nuestra amistad personal, pero además compartiendo muchísimas otras actividades de todo tipo, de todo lo imaginable que se puede compartir en la vida académica, como docentes, como investigadores. Forjamos una amistad mucho más cercana y profunda con Mario en aquellos años, 1985 hasta 1988, en que, imaginen ustedes, cuando decía Vicente Palermo, que me precedió, bueno, que la democracia tiene malos momentos. Bueno, habría que verlo, ¿no? Porque peor era la democracia a lo mejor cuando no existía directamente. Esto es posiblemente la continuidad institucional de 35 años, justamente, nos hace subir la vara o el estándar de exigencia, y está bien que eso sea así. Luego volveré sobre esto cuando me ocupe del tema que trata la revista que se presenta. Pero aquellos eran momentos muy complicados. Bueno, aquí tenemos un testigo directo y principal, como el doctor Horacio Jounarena, que estuvo en la primera línea de combate, si se quiere, de aquellos momentos. Empezamos sociología jurídica en una Universidad de Buenos Aires recién recuperada luego de los años terribles de la dictadura militar, que no solo era la dictadura militar la última etapa de los 7 años, sino que veníamos de 50 años de no dictadura continuada, pero de la sombra o la amenaza del autoritarismo y los gobiernos militares constantes, porque o los teníamos directamente o teníamos interregnos democráticos con distintas dificultades, limitaciones o proscripciones. Entonces era una época realmente muy particular y recién recuperada la democracia, recién recuperada la Universidad de Buenos Aires en su manejo autónomo y libre por sus estudiantes y sus profesores. Y ahí empezamos con este experimento de la carrera de especialización en sociología jurídica, dirigida por otro hombre de esta casa, nuestro querido y viejo maestro Juan Carlos Agulla, que era director de la carrera y también era director del Instituto Gioja, espacio físico donde se desarrollaban las cursadas y las clases de aquella experiencia de sociología jurídica. Eran momentos realmente complejos, piensen ustedes, todos los avatares políticos de la época, las rebeliones militares. Uno a la distancia las ve como algo histórico, pero en ese momento creo que era más fácil apostar a que las rebeliones iban a devenir en una nueva ruptura democrática que a pensar que iban a ser superadas y que tuviéramos luego de ello 35 años de continuidad institucional. En el marco de una época sumamente conflictiva, piensen ustedes que eso también se resolvió de una manera compleja, juicios a las juntas, las idas y vueltas que esto implicaba, la ley de punto final y de obediencia de vida, cuando las cosas tomaban una dinámica impensada y que se escapaba de las manos aún de las más y mejor intencionadas. En esa época estábamos una treintena de alumnos ahí cursando sociología jurídica, una época de oro de la carrera, porque creo que la carrera ahora o está casi desaparecida o en vías de serlo, con muy pocos alumnos. En esa época había 30 jóvenes abogados, éramos jóvenes, así María Angélica, más que ahora, seguimos siéndolo, pero en aquella época éramos más jóvenes, dedicados a estudiar un área, bueno, no común en el mundo de los juristas, como esto de la sociología jurídica e institucional. De aquellos 30, solo 3, por eso me alegra que esté María Angélica aquí, pudimos terminar, y ahí voy a contar también alguna otra anécdota que involucra al profesor Agulla, porque también es conocido de muchos de los aquí presentes, fue conocido de ellos. Solo 3 sobrevivimos a los 2 años y pico de carrera propiamente, y además algunos avatares y complicaciones porque era la primer camada de estudiantes de sociología jurídica, porque la carrera se inauguraba y se fue conformando y reglamentando paralelamente a que nosotros cursábamos. Solo 3 sobrevivimos y fuimos los que finalmente cumplimos con los requisitos que iban cambiando también en la medida que la carrera avanzaba y pudimos recibir el título de esa primera camada de especialistas en sociología jurídica. Bueno, uno fui yo, otro fue María Angélica Gelli, aquí presente, y el tercero fue Mario Serrafero. La carrera, bueno, iba mutando porque nuestro querido maestro Agulla nos había dicho esto va a ser una maestría en sociología jurídica mientras la carrera se reglamentaba, y la carrera luego se degradó, si se quiere, en una especialización de sociología jurídica.
Y como si esto fuera poco, diría el vendedor ambulante, se agregaban requisitos para obtener el título, que era la presentación de una tesis y la defensa de la misma ante un jurado, cosa que no estaba originalmente planteada. Bueno, anécdotas de aquella época, por eso también de aquella treintena de estudiantes, 3 sobrevivimos. Bueno, luego hubo otras camadas de la mano de Juan Carlos Agulla, en una época donde era director del Instituto Gioja y también director de la carrera, bueno, y luego director del Instituto de Ciencia Política, creo que en esta misma casa, además de académico de la casa. Luego Mario Serrafero viajó a España, becado, obtuvo ya su doctorado en el Instituto Ortega y Gasset, adscripto de la Universidad Complutense, volvió no solo con el título de doctor en una institución extranjera prestigiosa, sino aparte con una gran formación, con premios, y inició aquí lo que creo que fueron años excepcionales en su producción académica, además de la gestión universitaria, a la cual también se dedicó de un modo muy eficiente y muy conocido. En esa época, y también un poco como herencia de su relación con Juan Carlos Agulla, yo no sé si él, nunca lo hablamos como sentirnos discípulos de Agulla, porque esto a lo mejor implicaría otras cosas, pero sí que fue un maestro y alguien que nos influyó enormemente en nuestra formación, en nuestro modo de abordar cuestiones problemáticas y en nuestra manera de investigar y producir académicamente. Creo que no hay dudas, no la tenía Mario, yo tampoco, y supongo que tampoco María Angélica. Y un poco esa relación estrecha dio con Mario en el decanato de la Universidad de Belgrano, decanato de posgrado, lo cual implicaba, como toda tarea de gestión universitaria, el estrés de tener que dedicarse a lo que parece es vida académica, pero en realidad no lo es. Porque la vida de gestión, aún de una unidad académica universitaria, bueno, termina burocratizando un poco al individuo y alejándolo de lo que es su interés original, que es la producción académica, la docencia, la investigación. Paradójico, pues toda institución que se precie requiere para sus puestos de gestión universitaria de alto nivel académicos formados, prestigiosos, que publican, que producen, que son rigurosos, pero luego ayudan poco a que el académico en la gestión universitaria pueda continuar desarrollando su tarea de docencia e investigación con el tiempo suficiente para tal. Pero creo que esos años Mario disfrutó el decanato de posgrado en la UB, cargo que creo había sido inmediatamente antes ocupado por el propio Agulla, fue así, ¿no es cierto? Porque al mismo tiempo esa gestión le permitía un estrés soportable como para continuar con su producción académica. Bueno, luego la vida y la gestión y su desarrollo profesional lo llevó también a ocupar el cargo de decano de la Facultad de Derecho y Ciencia de la Comunicación, creo que se llama, en la UADE. Pero esto me consta, porque tuvimos muchas conversaciones al respecto, lo había puesto en un nivel de exigencia, de gestión burocrático-administrativa académica que le generaba un enorme estrés por no poder dedicarle el tiempo que quería a su tarea de investigador. Por eso, en los años que van desde su regreso al país, su asunción del cargo a mediados de los 90, si no me equivoco, como decano en la UB, en posgrado, se produce una de sus etapas más fructíferas y más excepcionales como académico. Mario fue un pionero de los estudios presidenciales en el país, entendiendo los estudios presidenciales a la norteamericana, esto es observar la producción, la performance de la institución. Nosotros tenemos en nuestro país, y en general en la región, mucha producción biográfica sobre presidentes, mucha producción historiográfica también sobre presidentes, sobre contextos temporales respecto de algunas presidencias, pero muy poco sobre los estudios presidenciales, sobre lo que produce la institución en sí misma. Mario fue un pionero en ese área, el área de los estudios presidenciales, y además de pionero, una referencia ineludible a partir de sus obras, que no quiero ser inexacto en la cita, obras que siguen siendo de una actualidad y de una consulta permanente para todos aquellos que se interesan en el área. Y hay un derrotero que, de años y de coincidencia con su trabajo como decano en la UB, 1997, reelección y sucesión presidencial.
1999, El poder y su sombra, los vicepresidentes, un trabajo largamente citado. Y 2005, un trabajo que me parece de absoluta actualidad, bueno, y obviamente más cercano en el tiempo, Exceptocracia con fin de la democracia y otras categorías vinculadas. Insisto, Mario fue no solo un pionero, sino una cita y una referencia ineludible en un área que aún sigue siendo bastante virginal, bastante poco explorada desde la perspectiva en que él la planteó. Una decisión que le costaba tomar per se, bueno, las circunstancias de la vida hizo que se la tomaran, una decisión que él no podía, las circunstancias que lo rodeaban hizo que la tomara, que fue alejarse del decanato en la UADY, un problema de salud que tuvo ya en el año 2009, si no me equivoco. Bueno, tomó la decisión que él venía de algún modo meditando, que era la de volver a dedicarse full time a su tiempo total como investigador, como docente. Lo seguía siendo, investigador principal del CONICET. Bueno, aquel problema de salud hizo que tomara la decisión más allá de su voluntad, que la tenía, pero que por cuestiones personales le complicaba tomarla, esa decisión. Y bueno, recuperamos nuestra comunidad académico-científica de pertenencia, todos los que como juristas o sociólogos o politólogos o aún economistas nos interesamos por el funcionamiento del Estado, la producción de las instituciones y agencias estatales y las perspectivas multicausales o multivariables que influyen en todo lo que involucra al funcionamiento estatal. Este área de publicistas, si se quiere, de derecho público, político, o de áreas de sociología jurídica institucional, es nuestra comunidad académico-científica de pertenencia, la que a muchos de los aquí presentes nos une, y es la que recuperó entonces el académico y profesor brillante, perspicaz, sagaz que fue Mario Serrafero, especialmente cuando pudo retomar su actividad docente de investigación full time luego de aquel episodio de salud en el 2009. Claro que, bueno, no hay mal que por bien no venga, pudimos recuperarlo a Mario plenamente para su desarrollo profesional académico, pero aquel estrés de la gestión universitaria, superponiéndose con lo que más quería y lo que más le gustaba, le hizo pagar un costo no menor en salud y que finalmente, de algún modo, también llevó a este desenlace imprevisto, doloroso, de que se haya ido de un modo inesperado y muchos años antes de lo que hubiéramos deseado o esperado. Mario, en estos últimos tiempos, se dedicó particularmente a estudios sobre la democracia. El tema del populismo fue una de sus preocupaciones, aunque, como voy a referirme en unos minutos, con muchas reservas, con mucha prudencia respecto a la complejidad y a las imprecisiones o ambigüedades o lo difuso que es esta categoría, como categoría teórica, científica, explicativa, si es que lo es, esta categoría del populismo. También se metió en el campo de la justicia y la política, en temas vinculados al funcionamiento de la Corte Suprema, tema que nos unía porque también es un tema al cual yo le he dedicado mucho tiempo y mucho trabajo. También yo incursioné en el área de estudios presidenciales con un trabajo sobre los discursos presidenciales de apertura de Asamblea Legislativa, los discursos del 1 de marzo, desde la reforma de 1994, del 1 de mayo antes, que tuve el gran placer de pedirle a Mario, obviamente como pionero y experto en estudios presidenciales, que me lo prologara y por supuesto él aceptó. Mario era un amigo de aquellos que puede estar 5 horas hablando de un tema, a lo mejor de un tema propio de su interlocutor, en este caso hablo por mí, que nos podía preocupar en lo personal o en lo profesional y en lo académico. Era capaz de estar 4 o 5 horas escuchando, no distraídamente, sino comprometido, participando, preocupándose y proponiendo soluciones e ideas para superar esas cuestiones. Y logramos establecer después de tantos años un espacio de intimidad, de confianza, de complicidad, que lo extraño y lo extrañaré porque me permitía, además de la contención personal, también debatir nuestros temas de interés académico, profesionales, de criticarnos y destrozarnos mutuamente nuestras ideas en los papers o cuestiones que podíamos pensar para publicar o para debatir,
con el valor agregado de la complicidad y la confianza de los amigos, que a veces es difícil establecer con otros académicos con los que podemos tener mucha relación, pero que uno suele tener ciertos pruditos para las críticas o los comentarios directos y sin tapujos. Mario fue una persona de un humor inteligente, profundo, alegre naturalmente, un amigo leal, dispuesto, como decía, a hacer sobremesas interminables, que creo que en esto teníamos alguna competencia sana con Vicente Palermo en estas comidas, porque, por ejemplo, y Vicente corregime, uno de los lugares a los que he ido a comer con Mario decenas de veces, el restaurante El Globo, el centenario restaurante en Salta y Alsina, que era en la esquina. Bueno, y no había vez que no íbamos con Mario Serrafero al Globo, donde no me comentaba, no sé si a usted pasaba lo mismo, Vicente, estuve con Vicente Palermo hace 3 días o 5 días o una semana aquí. Mi pregunta siempre era la misma, con la misma respuesta, ¿estuviste? ¿Y qué comida? Y Mario tenía un menú fijo conmigo en el restaurante El Globo, que era el tradicional puchero de gallita. Y tenía un menú fijo, y corregime, Vicente, un menú fijo también con Vicente Palermo, porque siempre me respondía lo mismo, que era costilla de cerdo de Riojana, ¿es así? Bueno, o sea, como ven, tenía problemas gastronómicos, no tenía Mario Serrafero, porque se permitía estas licencias. Yo les agradezco también la licencia de que me permitan también pintar a nuestro homenajeado a partir de estas anécdotas, si se quiere, personales, pero también me parece que es valioso recordarlo de este modo. Un amigo leal, un amigo fiel, alegre, en todo sentido. Mario también era un cinéfilo fanático, con lo cual tenía reservado en una materia que en mi cátedra damos en la Facultad de Derecho de la UBA, el Derecho y la Política a través del cine. Entonces tenía siempre sus 2 o 3 clases reservadas y él venía a darlas con mucho entusiasmo, comentando algunas películas, incluso donde tiene escrito un artículo en un texto que dirigió Manuel Alcántara, otro académico gran amigo de Mario, sobre estas relaciones entre producción cinematográfica y algunos temas tradicionales de la política y del derecho, y del derecho público. Entonces venía justamente a comentar la película La Ola, la película alemana que trata la amenaza constante, la posibilidad de una vuelta al autoritarismo, a pesar de que conscientemente todos pensamos que no puede ser. La película del Gran Dictador, también el clásico de Chaplin, era otra de sus películas que comentaba. La película La vida de los otros, aquella película donde está en juego la cuestión del derecho a la privacidad, con el espionaje sistemático del Stasi, la tristemente célebre policía interno de seguridad de la antigua Alemania Oriental o Alemania Democrática. Bueno, una diversidad de temas que le interesaban, incluso también en otra materia que damos en mi cátedra en Derecho en UBA, Opinión Pública, Medio de Comunicación y Democracia. Justamente Mario venía a dar por lo menos un par de clases por cuatrimestre sobre el discurso populista, que dentro de una comunicación muy buena, una brillante exposición de él en esta casa como académico, tituló El orden populista y la democracia, si no me equivoco, dentro de la cual tiene un capítulo que titulaba El discurso populista, y dentro de Mario, con rigor, trataba de echar luz sobre esta categoría difusa, ambigua, poco explicativa, esto ya lo digo yo. De algún modo también lo decía Mario respecto a lo que el populismo quiere abarcar. De modo que, bueno, cierro aquí esta parte de mi exposición, aunque ya me dicen que achique, pero bueno, ya voy achicando y será lo que viene será más corto, sí, prometo. Esto que quiso ser un recordatorio, un homenaje, que para mí era una de los intereses más importantes que tenía con mi presencia aquí, recordar al amigo, al académico, a la persona con todas estas facetas de interés que tenía. Mario, y retomando un poquito y también celebrando, ¿no?, la continuidad de la revista Debates, porque son 16 años. Ante la convocatoria, recuerdo que yo he publicado en esta revista ya hace unos cuantos años, cuando creo que la dirigía Santiago Leiras, para ir presente, y hacía tiempo que no publicaba, de modo que vamos a ver si enviamos algo de nuevo, ya que estamos hoy de nuevo aquí con gente de la revista. 16 años es mucho tiempo y no es común, no sé si hay algún otro antecedente de una continuidad tal en revistas del área
que se mantenga publicando y con un muy buen nivel y calidad de aquellos papers, artículos que salen en la red, que celebro esto y felicito a quien corresponda, a los antiguos responsables y también a los presentes, por supuesto. Y bueno, el número y la presentación de esta revista, en este número, bueno, ya referido a la cuestión del homenaje. Obviamente que hay una articulación muy sugerente, provocativa, polémica, crisis de representación y populismo. El planteo ya nos lleva en términos epistémico-metodológicos, a un relacionamiento, una articulación teórica entre dos variables independientes, crisis de representación y el populismo, que uno debe leerlo a partir del título como una de las causas posibles de la crisis de representación. Si no, no se la plantearía así. Cuando uno hace este tipo de articulaciones teóricas con dos conceptos tan complejos, con obvias dificultades para definirlos en términos epistémicos, metodológicos, me parece que hay que ser muy cuidadoso, no digo que no lo sean, pero muy cuidadoso en relación a lo provisorio o prometedor que puede ser tal articulación teórica. Yo tengo mis serias dudas, mis fuertes prevenciones, primero respecto a el populismo como categoría científico, explicativa, eficaz de todo aquello con lo que se mete y que quiere explicar. Por ahí comenzó Vicente Palermo diciendo que el populismo, a ver si no me equivoco, corregime por favor, Vicente, el populismo es una amenaza por la vía democrática a la propia democracia. ¿Entendí bien? Esta es una amenaza desde la democracia a la propia democracia. Con lo cual me llevó inmediatamente recordé a Bobbio y las contradicciones que ya en los 80 Bobbio planteaba cuando decían ¿qué democracia? Si no me equivoco, en su obra ¿qué democracia? Bueno, nada mejor para los problemas de la democracia que más democracia. La democracia cura sus problemas profundizándola. El propio Bobbio condensa todas las contradicciones del tema cuando en las promesas incumplidas de la democracia dice nada más peligroso para la democracia que un exceso de ella. Bueno, obviamente que hay una autocontradicción en la cuestión, o la democracia se contrae o se expande, no puede hacer naturalmente ambas cosas al mismo tiempo. Esto ya se lo observó el famoso sociólogo y politólogo Perry Anderson ya en aquella época, con lo cual se dio un intercambio epistolar y una polémica muy interesante en aquella época entre Bobbio y Perry Anderson en relación a en qué medida podía expandirse o no y en qué medida debía contraerse o no la democracia a efectos de un mantenimiento equilibrado de la misma en el marco de la gobernabilidad del sistema democrático republicano, más otras cosas más que todas nuestras constituciones dicen y plantean, cuando dicen nuestro Estado será. En general, casi todas las constituciones hacen un enunciado de un Estado democrático, republicano, de derecho, social, federal. Bueno, como si todo esto se pudiera articular armoniosa y pacíficamente, como cuando tenemos una receta, 200 gramos de harina, 2 vasos de agua, 2 huevos, mezclamos y milagrosamente el pastel se hace. Entonces, este amontonamiento de conceptos macroscópicos respecto a lo que pretendemos de la formación de un sistema político institucional, de un Estado, genera no pocos desafíos, no pocos problemas para aquellos que van a administrar un Estado con esa connotación y con todas esas pretensiones. Vanossi lo llama algo así como las constituciones catálogo de ilusiones, además de otra serie de ilusiones que nuestras constituciones nos proponen. Bueno, ¿y quién puede oponerse a que las constituciones sean cada vez más exigentes, cada vez más utópicas, si se quiere, o que cada vez consagren mayor cantidad de derechos? Son todos operativos, ¿no? Creo que entre los constitucionalistas ya este viejo eufemismo entre derechos operativos y programáticos que encubría otras tensiones políticas ya está felizmente superado. Entonces el problema de las constituciones, catálogo de ilusiones o que tienen todo tipo de consagración de derechos a los cuales nadie natural y lógicamente se puede poner, es que los pueblos, los ciudadanos o los distintos colectivos sociales que integramos todos al mismo tiempo, pueblo, ciudadanía, opinión pública, consumidores, porque todos somos los mismos, no es que algunos somos una cosa u otra. La gente en general se cree lo que las constituciones dicen y
continuidad institucional mediante 35 años, con todos los déficits que podemos atribuirle a nuestro sistema democrático republicano, y derechos de hasta sexta generación, según los constitucionalistas plantean que existen. Creo que nuestra Constitución ya hasta los de tercera o cuarta generación los tiene debidamente consagrados, y los de quinta y sexta, bueno, habrá que ver cómo se desarrollan. Con este menú de constituciones en expansión, tanto las llamadas constituciones de principio, con 100 y algo de artículos, 130 y algunos, 39, la nuestra, que sería una constitución de principios. ¿Qué significa esto? Bueno, que con nuestra constitución se puede hacer casi cualquier programa de gobierno, salvo, no sé, colectivizar los medios de producción y la propiedad privada, que requeriría claramente una reforma constitucional. Casi cualquier programa de gobierno más intervencionista o más librecambista en términos económicos, más participativo o menos participativo, más en la línea de las democracias liberales representativas indirectas o con mecanismos de democracia semidirecta participativa. Bueno, es una democracia a la que denominamos de principios, que nos lleva a una fatalidad, que es que estas democracias, o mejor dicho, perdón, este articulado tan amplio de las constituciones requieren el activismo judicial, la interpretación de los jueces de las normas constitucionales y de las normas infraconstitucionales. Activismo judicial que nos guste o no, hay que verlo como una fatalidad en términos de inevitabilidad, que paradójicamente también llega por vía de las constituciones denominadas de detalle, las constituciones con hiperinflación de artículos. La brasilera, que tiene alrededor de 200 artículos, corregime María Angélica si me equivoco en algo, algunos más las alrededor de 100 enmiendas que tiene la Constitución brasilera, que pasan a ser parte integrante del texto constitucional. La Constitución de Ecuador, la de Bolivia, alrededor de 500 artículos. El Tratado de Lisboa, que viene a ser algo así como una Constitución europea, frustrada cuando se la quiso sancionar como tal por referéndums, y entre ellos nada menos que uno en Francia, votado contrario a la aceptación de la misma, pero que de algún modo se hizo una metamorfosis y se constituyó en tal como Tratado de Lisboa, que termina siendo una suerte de amontonamiento de todos los tratados históricos de la Unión, y queda algo así como un texto de unos 800 artículos o cosa por el estilo. Bueno, paradójicamente, por vía de las constituciones de detalle, todo es constitución, con lo cual también nos lleva al mismo puerto del activismo judicial. Todo se va a hacer, todo se va a judicializar, y esto nos lleva a esta doble relación binaria compleja de la judicialización de todo, de la política también, y al revés de esa trama, la politización de la justicia. Sí, ya voy redondeando entonces, gracias. Quiero decir, ¿cómo relacionamos en esta pretendida articulación teórica de dos conceptos, de dos variables independientes, populismo y crisis de representación? Bueno, el populismo, como lo sostenía Mario Sorrafero, como he visto que varios artículos de los que integran la revista Debates, los autores que se refieren al tema hacen estas referencias a lo vago, complejo, ambiguo, difuso, impreciso del término populista. Porque hay populismos de países centrales, hay populismos en países periféricos, populismo en países que están en la prehistoria de su desarrollo institucional, populismos autoritarios, populismos democráticos, populismo de izquierda, populismo de derecha. Bueno, creo que este es un problema también epistémico y metodológico de nuestra comunidad académico-científica de pertenencia. Las definiciones y los conceptos macroscópicos, los grandes conceptos en los cuales queremos meter muchas cuestiones que requieren análisis microscópicos, investigación más desagregada, más específica, detección de variables explicativas que permitan acercarnos con más rigurosidad a la variedad y complejidad de problemas que tenemos hoy en el marco de nuestros estados y en todo, que tienen que darle respuesta la infinidad de agencias e instituciones estatales que conforman a nuestros estados. Me parece que el populismo como categoría macroscópica, como otros, acá se hizo referencia a la opinión pública. Ya Habermas dijo, abandonemos la opinión, nada menos que Habermas, que tiene un libro Historia y Crítica de la Opinión Pública, que es un clásico en la materia, dijo, abandonemos el concepto de opinión pública como concepto teórico, explicativo, científico,
para referirnos a esta cuestión. Yo creo que propondría, parafraseando un poco a Habermas, que también dejemos de lado, hasta tanto podamos construir la categoría teórica populismo con más rigor, con variables más desagregadas que permitan caracterizarlo de un modo contundente y donde obtengamos consenso, dada la dispersión que hay de caracterizaciones y definiciones del populismo, que también lo dejemos, no sé si abandonarlo, pero que lo dejemos un poco al costado. Y veo como mucho más fructífero y prometedor el análisis de la evidente crisis de representación que sufren estos estados, relacionarlo con su secuencia de articulación teórica natural, que es el concepto de participación, porque la teoría de la representación política es un como si, una representación de aquello que es titularidad, soberanía de los pueblos, de los ciudadanos. ¿Cómo hacemos, cómo generamos a través de un sistema posible, gobernable, generar una representación política, lo más fiel reflejo de aquello que es demanda de los ciudadanos? Esto me parece que es mucho más fructífero esta relación entre participación y la secuencia lógica que es la representación política, y la crisis de esta representación, de la representación política, que es evidente, nos lleva justamente a analizar una serie de categorías sumamente prometedoras a efectos de hacer trabajos microscópicos, trabajos de campo, desagregación, generar datos que nos permitan con más certeza entender cuáles son los problemas de la representación política hoy, que están relacionados a qué otras categorías, y que nos permitan entonces un diagnóstico y una perspectiva más eficaz para resolver el problema. Esto nos llevaría a analizar las categorías de representación institucional que nos proponen nuestro sistema jurídico, político e institucional. Y dentro de ello hay mecanismos de representación institucional política competitiva, los partidos políticos, por supuesto, y ahí se nos abre a través de el discurso de los partidos políticos, el modo de hacer política, la comunicación política. Se hizo referencia aquí a las novedades enormes que hay en relación al tema. Ese es un enorme capítulo que nos va a permitir explicar en gran medida la crisis de la representación, pero también otros factores de representación política institucional no competitiva. Las representaciones por intereses, los sindicatos, las corporaciones empresarias. Sebastián Zancari, que integra el instituto y que ha escrito, ha trabajado la participación jurisdiccional en su tesis doctoral, el acceso a la justicia, que también es un enorme tema, que nos lleva a un montón de tensiones y complicaciones, y al activismo judicial, y en qué medida los jueces del Poder Judicial pueden dar respuesta eficaz a una cantidad de demandas enorme que nos genera doble problema, cuantitativo, cantidad de demandas, la explosión de demandas que tiene que ver con la expansión, con la consagración de derechos de hasta sexta generación y con la continuidad institucional. Más de 35 años que hacen que la ciudadanía tome plena conciencia de que hay institutos, hay poderes del Estado dispuestos a hacerse cargo de los reclamos de la gente. Entonces, también ahí tenemos, y ya termino, la participación a través de la vía jurisdiccional. Y bueno, hay otros mecanismos, otras cuestiones, otros problemas que estarían marcando, me parece a mí, con mucha más eficacia este problema de la crisis en la teoría de la representación política, relacionándole a la participación y a todo lo que la participación genera. Bueno, disculpen si me expandí en el tiempo, el tema es muy polémico, se lo puede ver desde distintas perspectivas, y por eso me quedo con las ganas de seguirlo, pero esperemos que se produzca en otro momento. Gracias. Muchas gracias, Jorge. El tema es amplísimo, pero el tiempo es tirano, como dicen. Y le damos la palabra para concluir este encuentro al señor secretario de Gobierno de Cultura, don Pablo Beluto. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Les voy a pedir primero licencia, porque no soy especialista en ciencia política, entonces si meto la pata en algún concepto, espero que sean benevolentes conmigo. Yo coincido con relación a la cuestión del populismo en la ambigüedad del concepto. Y el populismo, todos sabemos, si yo digo populismo, todos tenemos una representación mental de qué estamos hablando, pero estamos hablando de muchas cosas diferentes. Es populista Cinque Stelle en Italia, es populista Trump, es populista Cristina Kirchner, es populista
Miguel del Cel, fue populista Menem, fue populista Alfonsín, fue populista la izquierda peronista, todo el peronismo fue populista, hubo militares populistas. Parafraseando a Perón podríamos decir que populistas somos todos, o parafraseando a Sartre, los populistas son siempre los otros. Entonces, en lugar de hablar del populismo, voy a hablar de un tema que es más complejo, creo, no sé si es más complejo, pero al menos es menos frecuente, que son los problemas que tiene la democracia liberal. Por supuesto voy a hacer el disclaimer correspondiente, estoy a favor de la democracia liberal, es el mejor sistema de los que conocemos, pero es un sistema profundamente imperfecto y que tiene muchísimos problemas. Y si no enfrentamos de cerca los problemas de la democracia liberal, aparece lo que creo que Tito definió con una precisión extraordinaria, que es la amenaza democrática. Eso que llamamos populismo está excelentemente definido como una amenaza de la democracia, a la democracia, surgida desde la propia democracia, respetuosa de algunas normas de la democracia. Aparece también la idea, decía Tito, son malos tiempos para la democracia. Bueno, hubo otros, 1918, 1938, 1968, según visto desde el mundo anglosajón. Si uno lo viera desde el mundo argentino, tiempos difíciles para la democracia fueron 1930, 1945 o 1943, 1973 al 76, el 2001, hoy mismo son tiempos difíciles para la democracia. Claramente creo yo que el problema es hora de enfrentar que tenemos problemas en nuestro sistema democrático, que no es tan impecable como lo que dicen nuestras constituciones, como bien se decía aquí, y que tiene problemas sobre los cuales debemos al menos reconocerlos y pensarlos. Paralelamente, es decir, las cuatro ideas fundamentales que uno puede encontrar en la tradición democrática liberal, con la que me identifico, el individualismo, los derechos humanos, las reglas de juego democráticas y el libre mercado, están todas hoy en cuestión por distintos grupos, amenazadas, como diría Palermo. Paradójicamente, recién Tito se preguntaba, ¿qué pasa con la autoridad democrática? Es que el que restaura, el que aparece públicamente restaurando el valor de la autoridad en la democracia, suelen ser esos que llamamos populistas. Recuerden que uno de los consensos que había con relación a la presidencia de Néstor Kirchner fue la que había restaurado, por ahí por 2003, 2004, 2005, muchos creían eso, yo no, pero muchos lo creían, había restaurado la autoridad presidencial, que había quedado severamente debilitada por la experiencia del gobierno de la Alianza y el final de la presidencia del doctor de la Rúa. Por lo tanto, tenemos que ver que nuestra democracia está crujiendo, a pesar de los 35 años que tiene. Darla por sentada, dar su forma por sentada, es, creo, a mi criterio, y lo digo por supuesto desde la experiencia de mi trabajo actual, es un error. Por supuesto, de vuelta, esto no quiere decir que tengamos que cuestionar la democracia en absoluto, y cada vez que uno habla de los problemas de la democracia liberal siente la obligación de decir, ojo que no estoy diciendo que la democracia liberal haya que cambiarla por otro sistema, pero que claramente necesita pasar por el mecánico, no tengo la menor duda, porque claramente fue un sistema ideado en condiciones históricas, económicas, sociales, completamente diferentes a las cuales estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo transformaciones en el mundo de la circulación de la información que están empezando a llegar a las orillas del funcionamiento electoral.
el caso de los Estados Unidos en la elección de Trump y el uso de las redes sociales en ese contexto, en una época en la cual por primera vez en la historia de la humanidad, no es que no nos podemos imaginar el próximo siglo, no nos podemos imaginar los próximos 20 años. En ese contexto, la posibilidad de la inteligencia artificial aplicada a las elecciones de los consumidores, a las elecciones de los ciudadanos, a las elecciones de la población, empieza a ser un problema cuando, por ejemplo, entramos a nuestra página de Amazon y nos dice los libros que vamos a querer leer y acierta. O entramos a Spotify y nos recomienda las canciones que vamos a querer escuchar y acierta. En ese sentido, la posibilidad de que pronto, muy pronto, ya de manera experimental, en los próximos 5 años, 10 años, los sistemas de inteligencia artificial puedan deducir las preferencias electorales de los votantes o puedan incidir en modificarlas o en reforzarlas o tal vez en cambiarlas, como lo está haciendo cuando nosotros prendemos Netflix y nos dice qué cosas queremos ver, y a veces acierta, algunas no, pero antes no acertaba nunca. Entonces, quiero decir que tendemos a ver la evolución de nuestra democracia o la situación actual de nuestra democracia en función de lo que fue o de lo que creemos que fue o de lo que nos gustaría que hubiera sido. Pero nos cuesta mucho, mucho más, por supuesto, porque empiezan a ser campos que se nos escapan de nuestro modelo de aprehensión de los temas, para tomar los temas, porque necesitaríamos un ingeniero que nos explique cómo está funcionando la inteligencia artificial hoy, y si ustedes leen algunas experiencias que se están realizando, les daría el mismo mi dedo que me dio a mí, sobre todo cuando hablaba recién Tito de Bradbury, de las utopías o las distopías que surgieron a lo largo del siglo XX. Pero digo, la democracia liberal estuvo amenazada y a veces derrotada por el fascismo, estuvo amenazada, que son cosas que sí podemos mencionar más en concreto como experiencias históricas, estuvo claramente amenazada y perdió en algunos casos frente al comunismo, a distintas expresiones del comunismo, y está fuertemente cuestionada en el presente, ya no desde una unidad fácil de tomar, fácil de analizar y de aprender, que es esta amenaza democrática que también fue señalada y que me lo llevo de definición para poder entender precisamente que el riesgo no está más afuera del sistema, y solemos pensar que las figuras del populismo vienen de afuera del sistema, pero no vienen de afuera del sistema, sino que operan en la reposición de la autoridad democrática con la cual nuestro sistema democrático liberal ha construido algunas cuantas dificultades. Y que nos llevan claramente, como este debate, a los debates sobre el presente. Es decir, la expresión de, incluso en el recorrido teórico, a una valoración del populismo por parte de muchos intelectuales, o de muchos estudiantes más jóvenes, o de muchos profesionales del campo de la ciencia política más jóvenes, que ven en el populismo, después podemos discutir si tienen razón o no, pero al menos tienen razón en ver en el populismo una solución, una reparación de las promesas democráticas incumplidas que también se mencionaban acá. Es decir, el populismo puede pasar de ser un objeto peyorativo. Cualquiera de nosotros seguramente se escandalizaría si alguno en una discusión le dijera "cállate populista", nos parecería un insulto, pero de pronto la propia experiencia de los populismos latinoamericanos de la última década empezó a nutrir o a recibir corrientes de pensamiento que encontraban en el populismo, o en eso que llamamos populismo, sea lo que fuere,
una mejora o un intento de completar la promesa, de satisfacer la promesa democrática. Por supuesto, los liberales a eso respondemos siempre escandalizados. El aumento del distribucionismo irresponsable o el consumo, la fiesta populista que tanto se lee por ahí termina siendo pagada por el que viene después. En este caso el gobierno que yo integro. A los gobiernos en general les encantaría el populismo. En términos prácticos parece ser un método bastante eficaz para ganar elecciones. Sin embargo, de vez en cuando los populismos pierden, o eso que llamamos populismo, pierde. Si no repensamos la democracia liberal, si no nos damos cuenta de los lugares donde está crujiendo, y si simplemente nos establecemos en una suerte de nostalgia escandalizada porque las cosas no son como debieran ser, y entonces cualquier fallo judicial es inmediatamente objetado porque el mito de la independencia judicial, del Poder Judicial, es cuestionado por unos cuando no están en el gobierno y por los que fueron desalojados del gobierno cuando les toca ser oposición y estar bajo el objeto de la justicia. Si el análisis, digamos, se concentra en cuando nuestra democracia se fue envileciendo, fue perdiendo peso, en lugar de cuáles son los caminos de la reconquista de las bases y de los fundamentos de la democracia liberal, en tanto todos pensemos que sigue siendo el sistema que más ha sobrevivido y que más contento nos pone cuando triunfa en el mundo, tenemos un desafío doble. Uno con relación a la tecnología del presente, y del futuro inmediato, más inmediato, el hecho de la polarización dramática a la que conducen las redes sociales en muchos países, no solamente en el nuestro, la idea de los clústeres en los cuales vamos empezando a vivir, donde todos pensamos igual y no nos encontramos con los que no piensan como nosotros, y los vamos eyectando de nuestra vida, ellos a nosotros y nosotros a ellos. Esto no pasa solamente en la Argentina de la grieta, sino que también pasa en los Estados Unidos de Trump, y pasa en Francia, y pasa en Italia, y pasa en Polonia, y pasa en el Brexit, y pasa en un montón de lugares en este momento en el mundo. Bueno, no quiero abusar del tiempo, pero sí plantear ahí, desplazarme un poco de la propuesta que me parece enormemente saludable y de ver que hay unas amenazas a la democracia en países de América Latina que nos perturban, que nos incomodan, pero que tenemos que empezar a considerar que son un producto de nuestra propia democracia. No vienen de tradiciones extrañas. Los discursos de la época de la Guerra Fría podían plantear la cuestión de las ideologías foráneas que venía de afuera, que el sucio trapo rojo y todo aquello, pero no podemos, o incluso las del nacionalismo, el imperialismo yanqui o el imperialismo británico, o las historias de sojuzgamiento de nuestra sociedad. Digo, lo que creo que podríamos hacer es empezar a aprender por dónde penetran las amenazas si queremos seguir teniendo sociedades donde prime el individualismo, donde primen los derechos humanos, donde prime la democracia y donde prime el libre mercado. Eso es todo. Gracias. ¿Sí? No, por favor, no. Bueno, nada. No tenemos tiempo para una ronda de preguntas, la verdad. Estamos un poco excedidos en el tiempo. No, pero las respuestas serían tan amplias que... No, pero no hay tiempo, desgraciadamente. Así que, bueno, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes, a las tres brillantes exposiciones de ustedes, a la casa, a la academia por habernos ofrecido este lugar y bueno, y este sentido homenaje a Mario Serrano Fero por toda su labor
y por su excelente y excepcional calidad humana. Muchas gracias.